En el vídeo de hoy te voy a explicar un poco la figura del supervisor y por qué creo que es una profesión totalmente reemplazable. Aquí a la parte de la derecha te explicaré un poco los puntos que iré detallando y a medida a lo largo del vídeo pues os iré explicando a fondo. Vale, lo primero, ¿qué es un supervisor? Un supervisor o encargado de ventas es una persona que su función es coordinar el equipo comercial que lleva para que cumplan los objetivos de una forma ética y con una moral los que pone previamente la compañía. En plan, que llegue el equipo comercial todos los meses a los objetivos previamente pactados. Vale. ¿Cuánto suele ganar un supervisor? Pues un supervisor normalmente trabajan de lunes a viernes y suelen ganar a lo mejor entre 27.000 brutos con comisión hasta los 37.000 brutos. O sea, entre 1.600 netos hasta 2.500 netos. Más o menos son los que debería ganar un supervisor. Dependiendo de lo que venda, dependiendo del equipo comercial que tenga, etcétera, pues podrá ganar más o menos, claramente. Vale, dentro de las funciones principales te voy a explicar, o dentro de las funciones te voy a explicar cada una lo que hace y cómo solventarla de una manera para intentar que esta profesión quede en el olvido. Vale, voy a ello. Una función principal es que los supervisores elaboran diferentes protocolos o sistemas para que el equipo comercial llegue a esos objetivos. Suena de fábula esto, pero a la hora de la verdad es una mentira. Lo único que se da a los comerciales, tanto en telefonía, luz y gas como lo que tú quieras, es una formación del producto. De los precios, de lo que vale, de un poco las características básicas y ya. Yo los supervisores que he tenido a nivel, por ejemplo, de telefonía, que solo he tenido de ello, no dan una formación más allá de lo que es el producto específico. Por ejemplo, en telefonía, muchos comerciales, tú les dices de las luces de router, qué luces de router hay y cuál es el funcionamiento de cada luz de router y no te lo saben responder. A muchos comerciales tú les dices qué es el CGNAT y no te saben qué es el CGNAT. La diferencia de HFC a FFTH tampoco saben lo que es. En definitiva, una serie de elementos que van por fuera de lo que es el producto y que realmente nos enseñan y que eso puede conllevar a una serie de, pues eso, de problemas, porque si la venta es A y B es muy sencilla de realizar, pero en el momento que la venta sale de A, B y C, ahí es cuando ocurren los problemas y ahí el supervisor intenta como paliarlos. Claro, con una buena formación, tanto a un nivel exterior como a nivel de producto, se solventaría. Y luego, que tampoco se da una formación de ventas. En plan, el supervisor se debería encargar en teoría, o la compañía, en dar un protocolo de ventas detallado en el cual para dárselo a los diferentes comerciales y que se gestione la venta. No hay protocolos de abordaje, de cómo hacer una visita, no hay protocolos de sondeo, no hay protocolos muchas veces de adquirir el número de teléfono o la gestión del presupuesto, etcétera. En el sentido, es mucho a lo me cago en 10. Te enseñan a hablar con gente, habla con un montón de número de gentes, haz volumen en adquirir contactos o presupuestos y que sea lo que Dios quiera. No hay protocolos claros y detallados de lo que son las ventas. Por eso, digamos que este punto, aunque por fuera, digamos que el supervisor se encargue de esto, realmente no se encarga. Y realmente todo es una forma bastante chapucera. Vale, el segundo punto principal que se encarga el supervisor es elaborar informes detallados en lo cual en las ventas que se ha realizado, los ratios de las diferentes ventas, de cuántos visitas o abordajes ha hecho el comercial o presupuestos para llegar a X ventas, las ventas que se hacen en el mes, su reporte, etcétera. Vale, estos informes normalmente los hacen en Excel. No hay cosa más guarra que un Excel. Los Excel normalmente los hacen cuando tú empiezas de manera autónoma o tienes una empresa pequeña que estás a dos velas y que tienes poco capital y no puedes pagarte un sistema de contabilidad propio o un CRM, que digamos que un CRM pues es un sistema de ventas en el cual te realiza un seguimiento, los diferentes, pues la consecución de los objetivos de los diferentes empleados, etcétera. Y claro, eso suele valer unos 20.000 euros. Y cuando una persona empieza a hacer su negocio y no tiene ese dinero, pero claro, cuando una empresa es grande ya tiene solvencia y ya incluso se ahorraría un montón de dinero si adapta un CRM al respecto. Y claro, nuevamente tienes a supervisores que lo hacen en Excel la forma chapucera y que lo envían. Y luego el tercer punto que hace un
un supervisor es el tema emocional, el tema de la motivación, de buscar los diferentes puntos que desmotivan a los diferentes comerciales para conseguir darle la vuelta y que consiga el comercial seguir adelante y motivándolo. Claro, normalmente, si nos quitamos un supervisor, los coordinadores y todos estos chiringuitos, se puede destinar más dinero a los comerciales, que es realmente los que producen, y de esa manera el comercial va a ganar más dinero, va a estar más motivado y va a tener, por un lado, mucha menos presión, porque va a tener una formación acorde, que eso le permitirá tener una mejor consecución del trabajo y no tener esa presión extra, porque muchas veces los supervisores, para llegar a los objetivos, es coger un látigo y fumba y fumba y fumba y venga, vamos que conseguir objetivos, vamos que tú tienes una, vamos que tú tienes dos. No hay nada peor en la venta que la presión. La presión, digamos que lo que hace es inhibir la empatía, aumentar el cortisol, aumentar ese estrés, y lo que conlleva es aumentar pues las triquiñuelas, las estafas, los timos, como lo quieras llamar. Y eso lo que repercute es, puedes sacar un pequeño empujón en ventas, pero la postventa y todo eso es bastante peor. Por eso, y muchas veces se solventa con formaciones, con una buena formación y la motivación, y eso lo debería dar como un departamento de recursos humanos o administrativo, nada de supervisores. Y luego de funciones secundarias, tiene dos principales, o se suelen hacer dos. La primera es que el supervisor suele hacer horarios. Horarios de trabajo los debería hacer un departamento de recursos humanos, y que el comercial, si quiere hacer una modificación, mande un correo al departamento en cuestión, uno previamente unos días antes, y que se modifique. No, que esté un supervisor ahí en un Excel guarro haciendo el horario. Y es que todos los supervisores que he visto, todos hacen horarios, o cuadrantes, o como lo quieras llamar, en el sentido de es algo que no se debería hacer. Y luego el otro punto es que el supervisor muchas veces, supervisor de ventas o el encargado, se ocupa de llevar tarjetas, de recoger equipos, de llevar diferentes materiales, que eso lo debe hacer una compañía de reparto, una compañía de correos o de lo que sea. No lo debe hacer un supervisor. Es que muchas veces, como las empresas no saben qué hacer con ellos, les meten un montón de parafernalia como para justificar un poco el gasto. En fin, ahora te voy a explicar el por qué continúa esta profesión, principalmente los dos niveles de por qué continúa. Principalmente por falta de sistema, en el sentido de se usa mucho Excel, se usa mucho conferencias absurdas, en el sentido la formación no es tan sólida, no engloba tantos temas, porque si no duraría mucho tiempo, y claro, digamos que la gente estos trabajos lo ve como temporales, y si le ponen una formación muy extensa, como que pasan y lo hacen un poco todo a lo me cago en 10. Acotan mucho la formación y ponen una persona que entiende un poco más, que ya lleva tiempo, para solventar los diferentes problemas. Y esto se mantiene porque normalmente los sistemas son una chapuza, tanto de formaciones como los sistemas de contabilidad, como los sistemas de CRM, etcétera. Y como son chapuceros, pues necesitan una persona que se coma las chapuzas. Y ahí está el supervisor, porque al final el supervisor es como un Manolo y Benito, o una persona que se encarga de resolver las mierdas o los mierdones que tienen los diferentes sistemas, que no se ocupa el empresario, que es lo que se debería ocupar, de solventarlos de raíz. Y al final, el empresario, que un poco lo entiendo, porque el empresario lo que normalmente tiene dos opciones: o contrata comerciales profesionales y se ahorra los supervisores, pero un comercial profesional cuesta mucho dinero. Un comercial de tercera le puede costar como mínimo 5.000 euros a una empresa, porque claro, un comercial de tercera división como mínimo debe ganar unos 3.000 euros. Y uno de segunda pues debería ganar unos 7.000, y uno de primera pues a lo mejor te brinca los 15.000. Claro, las empresas normalmente lo que hacen con los comerciales profesionales es firmar contratos mercantiles y ya está. Y lo que hacen es fichar a comerciales, digamos, pues de quinta o de cuarta división. ¿Qué es un comercial de quinta división? Vale, es como si tú no eres carpintero, que a lo mejor tú no eres carpintero y te dicen, vale, pues en una semana vas a ser carpintero y te vamos a hacer una formación de 2 horas. Y tú a la siguiente semana empiezas a trabajar de carpintero. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues lo vas a hacer regular, ¿no? Vale, pues ahí está un poco el problema de
ahí serías tú un comercial, por ejemplo, pues de quinta división, que vas como un pollo sin cabeza, no tienes mucha formación, le haces las cosas a lo me cago en 10 y claro, tu motivación va a ser más baja y te van a pagar mucho menos y digamos que no vas a pillar el truco a las ventas y vas a estar un poco, pues eso, a ver si lo consigues. Y los empresarios hacen un poco eso, de pones muchos de quinta división para ver si alguno te llega a ser de cuarta, que te haga ventas más o menos de forma regular o que sean un poco así y que te tire. Para ahorrarte dinero y al comercial de cuarta división le pagas mil y pico o 2.000 euros y luego al supervisor otros tanto y ya está. Y así te ahorras el pago de un comercial bueno que te puede suponer bastante más. Vale, y el modelo de supervisor que yo veo correcto es, tú tienes un equipo de comerciales buenos y profesionales y lo que hace es uno que se quiere llevar la voz cantante, se le paga 50 o 100 euros más y la voz cantante pues se ocupa de motivar al personal, de estar atento, de ser un poco la guía y un poco pues la voz cantante en ese aspecto, pero vamos, ni que sea jefe ni nada y no que se suba al canto. Los supervisores deberían pasar a ser comerciales y a empezar a producir y a moverse de verdad. Y no andar con supervisores o coordinador del supervisor, que aún es más absurdo, que un coordinador supervisor es el que se gestiona a los demás supervisores, que ya la profesión de supervisor es abstracta, pues imagínate un coordinador de supervisores, que lo hace muchas veces es pues meterse en la cúpula, en meterse en reuniones entre todos ellos y decir, fíjate lo bien que lo estamos haciendo, que está creciendo la empresa y demás, cuando muchas veces no es por ellos, sino es directamente por los comerciales o por el marketing de la propia empresa. Así que, en resumen, esto es un supervisor, esto es porque no creo que el supervisor valga tanto, porque realmente muchas funciones se sustituyen con buenas formaciones, con CRMs bien adaptados y con un departamento administrativo correcto y óptimo. Con esas 3 cosas, bueno, y un departamento de comerciales buenos. Con esas 4 cosas, te quitas de un plumazo supervisor y se ahorra la empresa miles y miles y miles de euros, bueno, decenas de miles de euros al año o centenas, en tener empleados que realmente no producen. Y se crean muchos chiringuitos porque el empresario no toma consciencia, él es consciente, pero no pone empeño en resolver estos problemas de raíz. Y por eso ocurren estos chiringuitos y demás llamados supervisores, coordinadores de supervisión, etcétera. Vale, y esto es un poco el resumen, bueno, un poco el resumen, la conclusión, y esto es un poco el vídeo. Así que, espero que te haya gustado. Chao.